Bobinas acopladas magnéticamente. Bobinas acopladas magnéticamente. Entonces, punto y aparte, póngale, cuando en una bobina se produce un campo magnético, cuando en una bobina se produce un campo magnético, cuando en una bobina se produce un campo magnético generado por una corriente variable, se inducirá una tensión sobre otras bobinas. Coma, cuando esto sucede, que se dice que el sistema está acoplado magnéticamente. Está acoplado magnéticamente. Y que los devanados constituyen. ¿Y que los qué, profesor? Y que los devanados constituyen un transformador. Gracias. Y que los devanados con V constituyen un transformador. ¿Ok? Entonces, aquí es sumamente importante lo siguiente, muchachos. Dice el apunte que se produce un campo magnético y que este es generado por una corriente variable. Entonces, cuando es una corriente variable, pues puede ser esto, ¿no? Es una corriente variable, esto es I de T. Entonces, esto está variando en el tiempo. A cada valor de T, pues hay una corriente con diferente valor. Pero si yo aplico algo así, o sea que todo el tiempo hay una constante, pues entonces la tensión en la bobina L, pues va a ser L por la derivada de I. Entonces, si I es una constante, pues esto es cero y no hay inducción. ¿Ok? Entonces, si la tensión es continua, entonces no hay una inducción sobre otras bobinas. Eso tiene que quedar muy claro, muchachos, porque la derivada de una constante es cero. Entonces, la corriente tiene que estar variando en el tiempo. La corriente tiene que estar variando en el tiempo. Si es una constante, entonces no hay inducción. Entonces, pónganle por favor lo siguiente.
vamos a estar dibujando estas cosas durante un buen rato. Este es un núcleo. Más o menos. Bueno, lo dibujé muy mal, lo dibujé muy abajo. Lo vamos a dibujar un poquito mejor. Ahí así está. Entonces, los núcleos generalmente están constituidos por una serie de laminaciones. Pues esto, digamos, son varias de estas. Son varias láminas que se agrupan entre sí. ¿Ok? Y esto es para la parte de las pérdidas. Entonces, tengo una fuente de tensión o una fuente de corriente y empiezo a enrollar esto. Entonces, observen de este lado también. Cópienlo exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una inducción sobre estas bobinas. Entonces, en este caso, está variando en el tiempo, del ser máximo, del máximo y así sucesivamente. Entonces, esto produce un flujo electromagnético en esta dirección. Y al generar un flujo magnético en esa dirección, pues me induce una tensión de este lado. Aquí va a haber una tensión. Si ustedes ponen el voltmetro aquí, pues va a haber una tensión. Y esa tensión, insisto, va a ser debido a que nuevamente la corriente I de T es diferente de una constante. Si esto no se cumple, entonces no hay inducción. Entonces ahí hay un voltmetro, aquí hay otro voltmetro que están conectados y están funcionando. ¿Por qué? Porque hay inducción. ¿De acuerdo? Entonces, 30 segundos para copiar el dibujo, muchachos, por favor. Ok, entonces pónganle ahí como subtítulo bobinas acopladas magnéticamente. Bobinas acopladas magnéticamente. Siguiente, pónganle el símbolo eléctrico que indica que el sistema de bobinas está acoplado magnéticamente. El símbolo eléctrico que indica que el sistema de bobinas está acoplado magnéticamente. Es un arco que se enlaza a las bobinas. Entonces, el símbolo sería este, miren, muchachos. Habíamos puesto 3 bobinas. Esta es la bobina L1. Esta sería la bobina L2. Esta sería la bobina L3. Y esto significa que están acopladas. Es decir, aquí sería L1,2, acoplamiento L1,2, acoplamiento L2,3 y acoplamiento L3,1. ¿Esto qué significa? Que si yo hago pasar una corriente aquí, pues yo voy a obtener una diferencia de potencial acá. De la misma manera,
Si yo hago pasar una corriente aquí, obtendría una diferencia potencial acá y por supuesto acá. Por supuesto acá. Y de la misma manera, si hago pasar una corriente aquí, nuevamente una I de T diferente de una constante, voy a obtener diferentes, o al menos voy a tener tensiones en las otras bobinas. Entonces, este es el principio de todos los transformadores. Entonces, si no es por el transformador, pues no tendríamos servicio eléctrico en nuestras casas. Los generadores que abastecen de energía a la Ciudad de México, la verdad es que están muy lejos, muy, muy lejos. Entonces, aquí está la termoeléctrica del Valle de México, pero no es suficiente para abastecer a toda la ciudad. Entonces, viaja la energía, pues gracias a los transformadores. Si no fuera de esa manera, pues toda la energía se caería en el camino por un concepto que se llama caída de tensión. Pues a lo mejor ellos generarían, a lo mejor, pues por dar un ejemplo, a 120 volts. Y aquí nada más llegarían unos míseros 8 volts. Todo se caería en el camino. Entonces lo que se hace es elevar las tensiones para que circulen corrientes muy pequeñitas, la caída de tensión por corriente sea muy pequeña, y después cuando ya llega a los centros que nos interesan, tengamos el servicio en nuestras casas. Pero todo esto se hace a través de transformadores. Entonces, evidentemente, las bobinas están enrolladas en ese núcleo y estas bobinas generan inducción sobre otras. ¿Por qué? Porque la tensión que estamos aplicando, en este caso la VDT que se aplica, pues es una función senoidal. ¿Vale? Y aplicada una función senoidal, pues por supuesto que también se produce una I de T senoidal. Entonces, al ser senoidal, pues está variando en el tiempo. Y al estar variando en el tiempo, ¿qué quiere decir? Que va a tener la capacidad de poder inducir tensión eléctrica sobre otras. Entonces, este tema de las bobinas acopladas, muchachos, es de suma importancia porque se va a seguir viendo en el curso 2 y por supuesto también se va a ver en el curso 3. Si esta parte no queda clara desde un inicio, pues bueno, pues uno la pasa mal en el curso 2 y en el curso 3. Entonces hay que ser muy perseverantes en estar leyendo estas notas que estamos comentando, porque de no hacerlo y si un detalle se nos va, entonces sí, reitero, pasamos un mal rato en el segundo curso y en el curso 3, y es una de las causas de mucha deserción en la escuela, porque pasan el curso 1, lo pasan, digamos, como dicen por ahí, lo pasan de noche, y cuando se necesita aplicar el conocimiento, pues definitivamente no lo tienen. Entonces empiezan a sufrir en el curso 2, por supuesto en el curso 3. Pero si también llegan a acreditar la materia y otras más, y así se la llevan hasta noveno y pasan de noche la carrera, pues les va a pasar como a mis compañeros, ¿no? Que no ejercen la carrera porque pues, la realidad es que nunca aprendieron. Entonces tienen otro tipo de empleos, menos el de ingenieros en comunicaciones y electrónica. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues mejor vamos poniendo atención a lo que son las bobinas acopladas, y en función de ello, pues seguro nos va a ir bien, ¿sale? Pónganle aparte, por favor. Si todas las bobinas del sistema son en el mismo instante, si todas las bobinas del sistema son excitadas en el mismo instante, las bobinas, si todas las bobinas del sistema son excitadas en el mismo instante, el efecto total, el efecto total
en cada bobina dependerá de la corriente que circula por cada una de ellas. De la corriente que circula por cada una de ellas. Entonces, aquí nótese, muchachos, que se utiliza bobinas excitadas. Entonces, una bobina se puede excitar con una fuente de tensión y con una fuente de corriente. Entonces, vamos a suponer que yo excito a las bobinas que están acopladas con una fuente de tensión, pues ahí, pues definitivamente ya no aplica lo anterior porque aquí lo que se trata es conocer el potencial que hay en estas terminales. Y el potencial ya se lo estoy dando por el valor de la fuente. Ya se lo estoy dando por el valor de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, pero si al caso ahora yo excito con fuentes de corriente, el símbolo de una fuente de corriente es este. Este es el símbolo de una fuente de corriente. Un triangulito. El símbolo de una fuente de tensión es un triangulito sin cerrar. Esto es tensión. Esto es corriente. Entonces sí tendríamos un potencial aquí debido a la magnitud de las fuentes de corriente. Entonces aquí el autor del libro dice, si todas las bobinas del sistema son excitadas, y al decir excitadas, pues no habla si es una fuente de tensión o de corriente. Dice, en el mismo instante, el efecto total de cada bobina, y maneja el efecto total pues de una manera genérica. Entonces aquí a lo mejor había que puntualizar lo siguiente. Si todas las bobinas del sistema son excitadas con fuentes de corriente en el mismo instante, la tensión total en cada bobina dependerá de la corriente que circula por cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, la tensión eléctrica en una bobina es la derivada por la corriente que hay aquí. Entonces, esta corriente es la que estoy inyectando en cada una de ellas. Entonces, voy a obtener una tensión eléctrica. Pero si estoy excitando con una fuente de tensión, pues entonces no importa cuál sea el valor de la bobina o no importa qué tan buen acoplamiento exista, pues las tensiones van a ser esas y listo. Lo que sí, las corrientes pudieran cambiar, pero las tensiones son las mismas, exactamente las mismas. Entonces no hay vuelta de hoja ahí en ese sentido. Entonces aquí el autor, en lugar de decir corriente eléctrica, dijo, son excitadas, ¿no? Y en lugar de decir se obtiene un efecto total, pues la realidad es que se obtiene una tensión. Pero lo manejan de esta forma porque todavía no vemos los efectos que produce pues, una fuente de corriente y una fuente de tensión en específico sobre una bobina, y es lo que precisamente estamos revisando. ¿De acuerdo? Entonces pónganle. Considerando el siguiente sistema, considerando el siguiente sistema, acopladas magnéticamente, considerando el sistema de bobinas, el sistema de N bobinas, el sistema de N bobinas
acopladas magnéticamente, se establecerá la caída de tensión para cualquier bobina. Entonces aquí ya está más claro, porque ya me está diciendo que voy a obtener una tensión eléctrica. Por supuesto, reitero que se debe de estimular con una fuente de corriente o con una corriente, ¿no? Entonces ponemos el siguiente dibujito. Entonces, vamos a poner esta bobina que yo le llamo LK y tenemos una bobina que le llamo L1, puntos suspensivos, otra bobina que yo le llamo L, puntos suspensivos, otra bobina que yo le llamo LN. Y todas las bobinas entre sí están acopladas. Todas entre sí están acopladas. Todas. ¿Sale? Entonces póngale ahí, como a pie de dibujo, póngale sistema de N bobinas. Sistema de N bobinas acopladas magnéticamente. Sistema de N bobinas acopladas magnéticamente. ¿Ok? Entonces, cuando vimos la bobina aislada magnéticamente, ¿qué significa eso? Que no hay una bobina cercana que pudiera interactuar con otras, ya sea por distancia o pegadas a un núcleo. En este caso, se está hablando de un núcleo de hierro, pero también puede ser un núcleo de aire. El hecho de que esté una bobina muy cerca de otra, pues hay cierta inducción. Hay cierta inducción. Si es un núcleo de hierro dulce, pues hay mucha inducción. Pero si es un núcleo de acero al silicio, todavía la inducción es mayor. Entonces, eso es lo que vamos a llamar el factor de acoplamiento, lo vamos a ver en un momento. Pero el hecho de que estén dos bobinas y una interactúe con la otra por la distancia o por que compartan un núcleo, eso quiere decir que hay un acoplamiento, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso que nos ocupa, anoten lo siguiente, por favor. Por la ley de Faraday, la caída de tensión en la bobina K es y le vamos a poner tensión K igual a la derivada de psi mayúscula K con respecto de T. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Donde psi K mayúscula es igual a NK por la psi minúscula. Donde NK es el número de espiras de la bobina K y psi K es igual al flujo magnético por espira. ¿Sale? ¿Dónde? Esto es bien importante. ¿Dónde? Psi K
como hay un acoplamiento, muchachos, es función del tiempo, es función de I1, por supuesto de IK, puntos suspensivos, IL, puntos suspensivos, IN. Entonces, observen que hay una dependencia, como hay un acoplamiento, pues el flujo de K pues va a depender, reitero, del tiempo y de cada una de las corrientes que integran ese sistema de bobinas acoplado, incluyendo la propia, ¿no? Aquí lo puse así un poquito mal. Sí, K. Esto es lo más importante de las bobinas acopladas. La dependencia que existe del flujo de todas y cada una de las bobinas. ¿De acuerdo? Entonces pónganle aquí un poquito de matemáticas, no mucho, que la tensión K es igual a NK por la derivada de psi K con respecto del tiempo. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a poner derivando una función que es función de otras variables, se tiene dos puntos y agárrense. Se tiene lo siguiente, fíjense bien. PK minúscula es igual a NK, abrimos un corchete, y sería la derivada parcial de psi K con respecto a la derivada también parcial de la corriente 1 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más, otra vez, la psi K con respecto a la parcial. En este caso sería I2, no vamos a ponerlo de forma correcta porque son N bobinas acopladas. Puntos suspensivos, la derivada parcial, me parece un 2 eso. Con respecto a, en este caso, IK, por la más, vamos a ponerle aquí, puntos suspensivos, más, la derivada parcial de psi K con respecto a la parcial de IK por la derivada de la corriente K con respecto al tiempo. Más puntos suspensivos, y aquí es más. Vamos a ponerlo aquí en rojo, ¿no? Más, y aquí es más, puntos suspensivos más, la derivada parcial de la misma psi K con respecto a IL por la derivada de IL con respecto de T, más puntos suspensivos, más la última, ¿no? La parcial de psi K con respecto a psi N por la derivada de IN con respecto de T. Listo. ¿Ok? Entonces, observen cómo la tensión en la bobina pues depende de muchas variables y lo podemos expresar como una sumatoria de derivadas parciales. Entonces, pónganle anteriormente quedó definido
y le ponen entre paréntesis bobina aislada aislada magnéticamente. A eso me refiero. Aislada magnéticamente. Entonces, anteriormente quedó definido que la variación de flujo magnético con respecto a la corriente en una bobina es una constante llamada inductancia. Por lo que los siguientes términos quedarían así. Entonces, de esa expresión que teníamos anteriormente, teníamos una NK por la parcial de psi K con respecto a la corriente K, y a esto le llamaríamos LK. Pero tenemos la corriente 1, vamos a ver, vamos a rectificar. ¿Dónde estamos? Estábamos, creo que acá. Muy bien, entonces teníamos la primera, no la voy a subrayar aquí, esta. Entonces vamos a englobar esta que está aquí, esta que está aquí. Y luego me voy a ir con esta, este multiplicado por este que está aquí, luego por este que está aquí y al final este que está aquí. Muy bien. Entonces me regreso a donde estaba para no equivocarme. Listo. Entonces tendríamos NK por la parcial de psi K con respecto a, este está mal, sería en este caso I1. I1 sería LK1. ¿Sale? Punto y coma. Tendríamos NK por la parcial de psi K con respecto a la parcial de, ya no se llama I1, se llama IL. IL, y esto sería igual LKL, punto y coma. Tendríamos que NK por la parcial de psi K con respecto a, teníamos aquí en chichos por ahí. Teníamos a N. L. L, ¿verdad? La parcial Sí. de IL Sí. sería igual a, vamos a ponerlo con rojo, LKI. LKI. ¿Sale? Entonces tendríamos esa, y me está faltando una que es bien importante. Es IN, ¿no? En este caso sería, fíjense bien, me estoy brincando una. Voy a corregir. Creo que era Esta, LK2, ¿no? Esta, L2. acá. Primero acá, la propia. Y luego acá ya está bien. Y finalmente tendría NK por la parcial de IK con respecto a la corriente N. Esto sería igual a LKN. Vamos a ponerlo con rojo para no desatinar. LKN. Ya tenemos las 4. Entonces, habíamos dicho anteriormente cuando vimos la bobina aislada magnéticamente que N solita, ¿verdad? Por la parcial de psi solita, porque estaba aislada con respecto a la corriente, era L. Pero en este caso, muchachos, observen que tenemos un número de espiras, un flujo particular de una bobina
pero pues hay una corriente I1, hay una corriente L, hay una corriente N. Entonces, pues eso, ese número pues, se le llama a esa LK, aquí me faltó, LK, aquí, LK, LKL. Ahora sí ya está, ¿no? ¿Ya está bien o no? A ver, déjenme ver. Ah, no, no, sí, esto no va. Esto nada más es L. Listo. Es recordando lo anterior, recordando lo anterior. Entonces, cuando teníamos la bobina aislada, pues había un número de espiras de esa bobina, había un flujo y había una corriente que pasaba por esa. Entonces, la llamábamos inductancia. Pero en este caso, estamos viendo que hay dos flujos, uno motivado por cada una de las espiras, pero es también por la corriente de otra bobina. En este caso particular, lo subrayo con verde, pues hay una inductancia que se llama propia, porque depende del número de espiras de esa misma bobina por la corriente misma que pasa por esa bobina. Pero lo que es esta bobina y esta bobina, esa inductancia que se le llama inductancia mutua depende de la corriente de otras bobinas. Depende de la corriente de otras bobinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, punto y aparte, ¿cuánto tiempo nos queda, muchachos? Menos de un Un minuto. minuto. De aquí a que nos den el corte, muchachos. Se le llama inductancia mutua, se les llama inductancias mutuas. Se les llama inductancias mutuas. Se les llama inductancias mutuas. Se les llama inductancias mutuas entre el par de bobinas acopladas, magnéticamente. Se les llama inductancias mutuas entre el par de bobinas acopladas magnéticamente, cumpliéndose que LKL es igual a LLK. LLK. Por encontrarse bajo las mismas condiciones eléctricas y magnéticas. Si K es igual a 1, K igual a L y K igual a N, se obtienen las inductancias propias, que es lo que comentamos. Se obtienen las inductancias propias. Se obtienen las inductancias propias de cada bobina. De cada bobina. L11, LKK y LNN, ¿no? Pues solamente son las que pusimos, ¿no? LKK y LNN. Deja ver si hay alguien por ahí que todavía está queriendo entrar. Ahí está. Muy bien. Sustituyendo las inductancias en la ecuación de BK se tiene. Y aquí, muchachos, mucha atención con esto. Mucha atención. Esa tensión K donde estábamos involucrando el número de espiras y al caso
el flujo de cada bobina, muchachos, del flujo que se genera en cada una de esas espiras, me quedaría de la siguiente forma. BK, porque es la bobina K, igual a LK1 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más puntos suspensivos, LK, en este caso sería LK2, pero no, va a ser la LKK, la propia, por la derivada de su propia corriente con respecto de T, más puntos suspensivos, LKL, por la derivada de la corriente L con respecto de T, más puntos suspensivos, LKN por la derivada de la corriente N con respecto de T. ¿De acuerdo? Esa sería la tensión que existiría en la bobina debido a todas las corrientes que existen tanto en la propia como en otras bobinas. Por supuesto, si hay algunas bobinas que están desconectadas, pues simplemente vamos a poner que la bobina L está abierto el circuito, no hay una excitación, pues esto sería cero, ¿no? Vamos a poner que en esta también, pues nada más nos quedaría en este caso nada más pues 2 bobinas, ¿no? O X bobinas, ¿de acuerdo? O si dijéramos en la bobina N hay una fuente de tensión continua, pues ya sabemos que ahí la derivada de una tensión continua pues es cero. Es cero. Entonces esa pues tampoco contaría. No hay una inducción. ¿Por qué? Porque no hay una variación de la corriente en el tiempo, es una constante. Entonces hay que ser muy objetivos en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podríamos expresar, muchachos, como una sumatoria, ¿no? Y esa sumatoria nosotros la ponemos normalmente con una sigma de I igual a 1, I igual a 1 a NB. NB es el número de bobinas de LK, en este caso LKL, donde esa L va a tomar valores de 1, 2, 3, etcétera, por la derivada de la corriente L con respecto de T. Y esto, por supuesto, siguen siendo volts. Entonces, esta, digamos, es la expresión general de lo que está aquí arriba. Entonces, copien, por favor, esa parte. Disculpe, profesor, la última derivada es Adelante. IL. Adelante. Disculpe, la última derivada es doble L o es IL o LI. ¿Cuál? La sumatoria, ya en la última derivada es derivada de LI con respecto al tiempo. L o LKI, como quieran. O sea, estoy hablando de esta. O sea, esta puede ser I o puede ser L, como ustedes gusten. Okay. Pueden L o I, como ustedes quieran llamarlo. Entonces es una sumatoria de N bobinas, de N bobinas. Entonces pónganle aparte, ecuación que expresa la caída de tensión en cualquier bobina. En cualquier bobina del sistema. En cualquier bobina del sistema. Y se aplica para K igual a 1, 2 puntos suspensivos NB, entre paréntesis, número de bobinas.
número de bobinas. Aparte, por favor. La corriente que circula en cualquier bobina, la corriente que circula en cualquier bobina está en función de la tensión de la tensión de cada bobina. Y se obtiene del siguiente sistema de ecuaciones. Se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, esto que voy a comentar, muchachos, es sumamente importante. Observen, por favor. Si nosotros tenemos, lo voy a hacer de esta manera, ¿eh? Esto que está aquí, reitero, estas son fuentes de corriente. Y hay acoplamiento como lo habíamos comentado aquí. Pues aquí hay fuentes de corriente que se están induciendo unas con otras, todos contra todos. Entonces, si yo quiero calcular el potencial, la B, que hay en cada una de ellas, pues bueno, pues ya tengo el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Voy a desarrollar esta parte. Fíjense bien. Entonces, si ya tengo las corrientes eléctricas, entonces las ecuaciones me quedarían de esta manera. Las de hace un momento me quedarían así, observen. Voy a poner aquí esto. B1 igual a L11 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más puntos suspensivos, L1K por la derivada de la corriente K con respecto de T, más puntos suspensivos, L1, en este caso sería L1L por la derivada de la corriente L con respecto de T, más puntos suspensivos, la última, L1N por la derivada de la corriente N con respecto de T. Pero si me dicen, ¿cuál sería la tensión en la bobina K? Bueno, o sea, ya la hice. LK1 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más puntos suspensivos, LK, pues en este caso LKK, ¿no? Por la derivada de la corriente K con respecto de T, más puntos suspensivos, LKL por la derivada de la corriente L con respecto de T, aquí la K muy importante, más puntos suspensivos, más LKN por la derivada de la corriente N con respecto de T. Y luego, si yo quiero saber la tensión en una bobina que se llama BL, observen, esto lo vamos a estar practicando mucho. Sería L1 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más L1K por la derivada de la corriente K con respecto de T, más puntos suspensivos L1L, la propia, por la derivada de la corriente L con respecto de T. Aquí sería también L,
más puntos suspensivos LLN por la derivada de la corriente N con respecto de T. Y luego finalmente BN, la última bobina, LN1 por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más puntos suspensivos LNK por la derivada de la corriente K con respecto de T, más puntos suspensivos LN y, por supuesto, por la derivada de la corriente L con respecto de T, más puntos suspensivos LNN por la derivada de la corriente N con respecto de T. Entonces, digamos, este es un sistema de ecuaciones donde me permite calcular el potencial que hay en cada bobina. Pero este sistema de ecuaciones que yo estoy aquí poniendo, muchachos, es como si yo tuviera esto, miren. Que yo tuviera, no lo sé, 3 igual a X más Y más Z. Aquí lo vamos a poner, esto lo vamos a poner 6. Y luego tendríamos menos X más 2Y menos Z. ¿Esto a qué será igual? Déjenme ver rápidamente. Cero le voy a poner aquí. Y luego aquí le voy a poner algo sencillo, no lo sé. Se me ocurre también aquí ponerle un más, fíjense, para no equivocarnos. Yo voy a poner un signo más. Entonces tendríamos aquí, yo creo que aquí le vamos a poner un 2, yo creo. Un 2. Y luego acá le vamos a poner, por ejemplo, 3X menos Y más Z. Y ese sería un valor de, digamos, de 3 menos 2 más 3. Sería menos 2. Listo. Nada más que no se llama X. ¿Qué se llama, muchachos? La derivada de Y con respecto de T, el que sea, ¿no? No se llama Y, y aquí se llama la derivada, digamos, de IK, ¿no? Aquí no se llama Y, se llama la derivada de IL, ¿no? No se llama Z, se llama la derivada de IN con respecto a T. Entonces, si ustedes observan, tengo como si tuviera un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí el objetivo es calcular, muchachos, lo voy a subrayar, voy a poner con rojo, el objetivo es calcular estas. Vean cómo está esto. Como si tuviera un sistema de ecuaciones simultáneas, como lo tengo ahorita aquí. Entonces, muchachos, la tarea que hay que hacer para el día jueves es calcular cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Porque vamos a resolver este mismo problema, pero como si fueran un sistema de ecuaciones. Basándonos nuevamente, reitero, en este caso estamos aplicando al sistema de bobinas, como lo puse acá en el dibujo, estamos aplicando fuentes de corriente, ¿no? Fuentes de corriente, pero al revés. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo aplique, en este caso, fuentes de tensión? La tensión ya la conozco. Me toca saber qué corriente hay aquí en estas bobinas. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente I1? ¿Cuál es la corriente IL? ¿Cuál es la corriente IK? ¿Cuál es la corriente IN? Ahora estoy aplicando fuentes de tensión. Yo ya conozco el valor de la tensión. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Estas serían las B, ¿no? Las BK. La B1, la B2, la BK, la BL. Estas son. Ahora, eso es lo que estoy aplicando. Pero ¿cuál será el valor de esas corrientes?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues evidentemente lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones que estoy poniendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la tarea que quiero que hagan. No es para entregar simplemente el día jueves a primera hora. Les voy a decir cuál es el valor de X, cuál es el valor de Y, cuál es el valor de Z. Y lo vamos a resolver conjuntamente de la forma tradicional y de una segunda manera. Esta segunda manera es la que vamos a emplear para resolver esto que está aquí. Ya en la siguiente clase vamos a resolver este sistema de ecuaciones donde al final del camino yo necesito saber cuánto vale DIK en DT. ¿Cuánto vale? Porque esa es la incógnita que yo tengo. ¿Cuánto vale? Entonces reitero, que me resuelvan este sencillo sistema de ecuaciones. Y esto es lo que vamos a revisar la siguiente clase. Por cierto, muchachos, el tema de bobinas acopladas ya no entra en este primer examen. Entonces, para el próximo viernes va a ser nuestro primer examen parcial. Ya estuvimos estudiando el domingo casi más de 2 horas sobre las dudas que tenían. Entonces, el examen es el próximo viernes. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo jueves, si hay alguna duda, pues bueno, pues sería el momento de decirlo. Pero si no, nos seguimos viendo el tema de bobinas acopladas. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Entonces, el resto del tiempo nos queda media hora, muchachos, es para que ustedes calculen el valor de la X, Y y Z, para que el próximo jueves lleguemos y resolvamos este problema o alguna duda específica que tuvieran de lo que hasta el momento hemos visto, porque el examen, reitero, es el próximo viernes y en el transcurso del día sábado les estaría dando sus calificaciones. Me tengo que apurar y si hubiese alguna duda, pues ahí me van diciendo, porque esto lo tengo que asentar a más tardar el próximo martes. Entonces, todo el fin de semana, pues voy a estar calificando los 70 exámenes que tengo, que son todos ustedes. ¿De acuerdo? Ustedes y, por supuesto, el otro grupo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de lo que hemos visto, muchachos? Vamos a dejar la clase hasta aquí para que ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones que están viendo ahorita en la pantalla. Una duda, profesor. Sí. ¿Vienen todos los temas que hemos visto en el examen? Sí, todo menos bobinas acopladas. Todo menos bobinas acopladas. Eso no. Es un tema nuevo que ya lo vamos a integrar al segundo examen. Los bobinas acopladas es un animal que se come de forma diferente. Por eso quiero separarlo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, reclamo? Sobre todo reclamo, muchachos. Bueno, profesor. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase aquí, muchachos, y nos escuchamos el próximo jueves. Entonces dediquen este tiempo a resolver este tema de ecuaciones.